Albert Einstein, aluciendo a la virtud del servicio, decía: una vida vivida para los demás es la única que vale la pena vivir. Y este consejo no solamente sirve para los niños, jóvenes y adultos, sino también para los de avanzada edad. Después de haber obtenido tantas cosas de parte de Dios en la vida, ¿cómo podemos devolver un poco de lo recibido? Quédate conmigo en el repaso reflexivo de la lección de escuela sabática. Hoy estudiaremos dos preguntas sobre nuestros últimos años. Primero, ¿cuál es el consejo de Dios para esta etapa de la vida? Y número dos, ¿qué principios bíblicos debemos seguir en la etapa final de nuestra vida? En la lección primero vemos un hombre rico que ve su hacienda multiplicada, prosperada y prepara graneros más grandes y queda satisfecho. Para él ya tiene su vejez asegurada, resuelta. ¿Qué hay de malo en esta historia? Es muy interesante. Esta historia Jesús la contó para decirnos o enseñarnos lo que no se debe hacer en nuestra etapa final de la vida. El problema, por supuesto, no es trabajar arduamente. El problema nunca fue obtener riqueza. El problema radica en la actitud que asumimos cuando llega a esa etapa de la vida. La decisión de este hombre demuestra su actitud frente a su vejez, que decidió reposar, comer, beber, alegrarse. En el libro de Palabras de Vida del Gran Maestro, página 202, dice que los ideales de este hombre rico eran iguales o menor que los de un animal salvaje. Vivía como si no hubiese Dios, vivía como si no hubiese cielo, como si no hubiese ni vida futura, como si todo lo que poseía fuese de su propiedad y no le debiese nada a Dios ni a los hombres. Si durante esta etapa de la vida pensamos solo en nosotros, ignorando las necesidades de los demás y la causa de Dios, estamos siguiendo el mismo ejemplo del rico insensato que vimos en esa historia. Otro consejo maravilloso que Jesús nos dejó es que mientras esperamos su venida, sigamos trabajando en la medida de nuestras posibilidades. La idea generalmente en la Biblia que nos muestra de etapa a etapa es que una persona debe seguir siendo productiva mientras viva. Nos llama mucho la atención, por ejemplo, el profeta Daniel o el apóstol Juan, que escribió el libro de Apocalipsis. Ambos tenían más de 80 años cuando concluyeron su labor, sin dejar de mencionar que la esperanza de vida en sus tiempos era tan solamente de 50 años. Hoy tenemos muchos ejemplos de personas que a sus 70 años o más siguen siendo un ejemplo de personas productivas, sin dejar de hacer el bien. Por último, nuestra vida podría ser dividida en 3 segmentos. Primero están los años de aprendizaje, que van pues desde la primaria, secundaria hasta la universidad. Luego viene la segunda etapa, y a esta etapa se le conoce como la etapa productiva o de los años productivos. Se ejerce una profesión, nos casamos, criamos a nuestros hijos, nos desarrollamos en el aspecto espiritual, la cercanía con Jesús. Pero la tercera fase, el tercer segmento de nuestra vida son nuestros últimos años, la jubilación, la vejez, hasta el fin de la vida misma. Sin embargo, en Apocalipsis 14:13 aparece una frase interesante que dice: bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor, para que descansen de sus fatigas y sus obras le sigan. ¿Sabes, amigo? Las obras que siguen a los justos muertos son las cosas buenas que se hacen con el dinero que planificaron devolver a Dios en el momento
de su partida, de su muerte. Depende de nosotros hacer ahora provisiones para que las bendiciones que hemos recibido y que seguimos recibiendo puedan ser una bendición para los demás y para el avance de la obra de Dios. Hablemos ahora de los principios bíblicos que debemos seguir en nuestra etapa final de la vida. Voy a mencionarte algunos de ellos, ¿te parece? No nos dejemos dominar por el dinero. Seamos buenos con todos y humildes. Recordemos que las cosas que se ven son temporales. Pongamos entonces nuestra vista en las cosas eternas. Agradezcamos por el sustento de cada día y pidamos a Dios cada mañana que aleje de nuestra vida la vanidad y la mentira. Recuerda, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama la riqueza no sacará fruto. Dios es el dueño de todo, y es Dios quien nos da la vida y las fuerzas para obtener lo que ahora tenemos con nosotros. Recordemos, solamente somos mayordomos y administradores de lo que Dios nos ha confiado. Que el Señor te bendiga. Nos vemos pronto.